Bienvenidos a un nuevo tutorial del uso del VISIR. En esta ocasión vamos a trabajar con el VISIR de Electrónica de la UNED de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al espacio de experimentación remota. Una vez que tenemos acceso al laboratorio, lo que vamos a realizar el día de hoy es una serie de pruebas que son esenciales a la construcción de cualquier circuito eh, electrónico. La primera de estas pruebas es cómo medimos una resistencia. Observe que en la zona de componentes encontramos diferentes resistores de carbono que son identificados por las bandas de colores. Es una forma que se puede hacer para medir su resistencia usando la nomenclatura del código de colores. O bien, note que en el visir, cuando uno posiciona sobre cada uno de ellos, en la esquina inferior derecha, cerca del basurerito, la opción de un basurerito, van a encontrar un registro del valor nominal. Por ejemplo, si posiciono en el primer resistor que tengo acá en la zona de, digamos que en la esquina superior izquierda, vemos que tenemos un resistor de 1000 ohms o 1K, pero también podemos tomar un valor experimental de ese resistor. Y bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llevar este resistor a la zona de montaje, es decir, a nuestro protoboard. Para medir este resistor necesitamos usar el multímetro en el modo de resistencia o conocido como un ohmímetro. Para ello vamos a tomar un cable. Voy a emplear el cable rojo en este caso y voy a conectar una terminal de su resistor con una entrada al multímetro. Y voy a tomar un cable negro para conectar la otra terminal a el otro orificio que conecta nuestro multímetro. Es importante que dentro de esta medición notemos que todas resistencias se miden en paralelo. Siempre que queramos hacer una medición de una resistencia, tenemos que considerar que esta resistencia se tiene que hacer en esta forma, una medición en paralelo. Ok, estamos listos para nuestra medición de resistencias. Una vez que ya tenemos conectados los cables con el multímetro, entonces nos vamos a dirigir a la zona de equipos donde precisamente se encuentra el multímetro. Y en este caso vamos a hacer una medida de una resistencia. Entonces la vamos a llevar a la opción de resistencia. Cuando el usuario, sea estudiante o docente, ya se encuentre seguro de que puede medir su resistencia, solo basta que dé un clic en realizar medición y automáticamente vamos a obtener un valor para su resistencia. En este caso nos da un kilo que equivale a 1000 ohms en el término de su factor de conversión. Podemos probar, hacer más, realizar más mediciones para estar seguros de que el valor es correcto. Noten que cada vez que hacemos una medida, aparece un símbolo ahí, como un rayo, que me indica que mi medida se está ejecutando. Es decir, nuestro circuito está compilando la información. Ahora, esta es nuestra primer medida importante que queremos mostrar en este tutorial. Sin embargo, vamos a hacer otra medida importante en los circuitos, que es la medida de voltaje y la medida de corriente. Voy a iniciar con la medida de corriente. Para ello es importante armar un circuito. Entonces voy a jalar este cable rojo, voy a abrir un circuito, voy a dejar ese mismo resistor, pero esta vez voy a suponer o voy a llevar este cable negro a la entrada de el multímetro en la medida de corriente. Noten que ahí voy a medir miliamperios. Anteriormente conectamos en las otras dos terminales porque es ahí donde puedo medir o voltaje o resistencia, es decir, ohms. Y por eso, entonces vamos a hacer una nueva configuración del circuito. Entonces, una vez que tengamos establecido
esa conexión, es importante destacar varios aspectos. La medida de corriente se hace en serie. Por eso es que cuando abro el circuito, entra el resistor y de una vez lo someto al multímetro en el modo de corriente, que podemos decir amperímetro, estoy haciendo una configuración que tiene que ir en serie. Entonces, respetando esto, voy a tomar un cable verde, voy a tener que entrar al multímetro en modo de corriente y tengo que salir por acá y ahora lo que voy a hacer es cerrar mi circuito. Para cerrar mi circuito voy a usar la opción GND, que es un tierra, que lo que está haciendo es conectarme el circuito con este otro GND que se encuentra cerca del generador de funciones. Es decir, es una forma práctica de trabajar el circuito de manera que no tengamos que relacionar un cable de manera directa hasta el cierre de la fuente, sino que podemos usar esta opción. Y eso es lo que voy a usar en este caso. Entonces, noten que tengo un circuito que abre por la fuente, pasa por el resistor, pasa por el amperímetro de forma en serie y viene y cierra nuestro circuito. Ahora, para hacer esta medida, debemos ir a nuestra fuente. Note que nuestra fuente está en 0 volts. En este caso, yo voy a llevar esta fuente a un valor de unos 10 volts y automáticamente acaba de obtener en este circuito ya una apertura de corriente. Es decir, en el momento que encendí la fuente, ya tengo mi circuito circulando esta cantidad de voltaje y voy a hacer una medida en el multímetro que me indique cuánta corriente está pasando a través del resistor. Para eso, voy a llevar esto al modo de corriente directa. Noten que la fuente está en función modo directo. Por tanto, la medición sobre el multímetro debe ser en modo corriente directa. Es decir, que si yo lo llevo acá a modo AC, estaría contradiciendo de cierta manera una función de medida, ya que esta medida alterna solo se utiliza para cuando la batería me emite una corriente alterna. En este caso, yo tengo un circuito que está trabajando con una fuente de corriente directa. Entonces, el multímetro lo dejamos en esa función y procedemos a realizar una medición, dándole clic en realizar medición. Automáticamente se registra un valor de 9,975 miliamperios en corriente directa. Eso quiere decir MDC. Entonces, esta es una forma práctica de cómo medir en nuestros circuitos una corriente a través de un resistor. Ahora, si queremos hacer una medida sobre el voltaje, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Eh, la medida, primero que todo, se tiene que realizar en modo paralelo. Ya no puede ser en serie. Entonces, este circuito tendríamos que modificarlo, ya que el visir no tiene esa capacidad de medir voltaje y corriente a la vez. Hay que hacerlo independiente. Entonces, voy a hacer aquí unos cambios para poder, voy a mantener el cable verde como el cable de cierre, es decir, entra por la fuente, el cable rojo pasa por el resistor, cable verde cierra a tierra y tierra cierra a la terminal negativa de la fuente. Entonces, para yo hacer una lectura del voltaje, voy a transferir el cable negro a una terminal del multímetro, pero sobre la opción de voltaje. Véanlo ahí marcado con una V mayúscula. Entonces, voy a llevar este cable negro a esta pequeña terminal. Voy a tratar de bajar un poco este cable rojo para que no se interfiera. Y usemos otro cable. Usemos un cable amarillo. Entonces, al usar un cable amarillo sobre la terminal inicial del resistor, vemos ahí claramente cómo estoy conectando en paralelo. Voy a trabajarlo de esta forma para que quedemos un poco más. Ahí tenemos una conexión en paralelo. Si tiene un poco de dudas al respecto de por qué hice estas conexiones, cómo me acuerdo en qué orificio debo insertar el cable y todo, recuerden que ahí tienen este signo de pregunta que me dice
cuáles son las líneas que están conectadas entre ellas. Vean, por ejemplo, entonces que si yo me voy a la línea 13, donde conecté el cable amarillo, veo que ella está totalmente en conexión con la terminal de donde llega el cable rojo y también está en conexión donde está la terminal del resistor. Entonces, toda esta línea 3 está conectada. Es lo mismo que si ustedes llegaran con varios cables en un mismo punto. Entonces, con esto ya establecido y con el circuito ya armado, lo que voy a hacer ahora es, al igual que la corriente, me voy a dirigir a hacer una medida de voltaje directo. Recuerden que el voltaje alterno sería solo si el circuito tiene una entrada alterna. En este caso tenemos una fuente que está registrándome un voltaje en corriente directa. Entonces me dirijo a la placa del prototipo, que sería el protoboard. Tengo mi circuito armado para ver que esté todo de acuerdo a lo que quiero. Y una vez que estoy seguro de que mi circuito ya se armó, puedo hacer puedo realizar la medición. Entonces con esto veo que tengo un valor de 9,995 volts en corriente directa, es decir, esos son volts registrados eh, a partir de esa función. Entonces, con esto dejamos claros cómo podemos realizar una medida de resistencia, cómo podemos hacer una medida de voltaje y una medida de corriente. Recuerden que estos circuitos son circuitos simples. Podemos hacer a través de este laboratorio circuitos más complejos donde se abarquen 2, 3 o 4 resistores y con ellos podemos hacer este tipo de medidas, medidas de voltaje, medidas de corriente y de resistencia. Espero que este tutorial les sea de mucha utilidad. Gracias.